La mañana del 30 de junio de 1860, concretamente era un sábado, y bueno, en un salón abarrotado del famoso Museo Universitario de Historia Natural de Oxford, pues en Reino Unido, un fanático religioso enarbola por encima de su cabeza una súper inmensa, ¿no?, Biblia que sujeta con las dos manos, y en mitad de un apasionado debate entre hombres de fe y hombres de ciencia, ya saben cómo termina esto, pues el fanático se dirige así muy alterado a los cientos de espectadores que allí se apelotonaban y pide a voces, pues sin dejar de agitar la Biblia en alto, que crean en Dios y no en el hombre. Ese fanático se llamaba Robert Fitzroy, que era el comandante del bergantín Beagle, y bueno, el jefe que era de la expedición que 30 años antes había llevado al joven científico Charles Darwin alrededor del mundo. Fitzroy era un creyente inquebrantable, se sintió traicionado por aquel maldito pasajero que acababa de publicar aquel maldito libro que ponía en duda la maldita creación divina. Y lo peor es que se sintió culpable de la blasfemia evolucionista por haber llevado a Darwin a bordo de su barco. Así que aquella tarde en el Museo de Historia Natural de Oxford se estaba produciendo el primer gran debate entre creacionistas y evolucionistas. Ya pues, imagínense, o sea, han pasado más de siglo y medio y todavía los supersticiosos pues siguen embroncados por la ciencia. Pues imagínense en aquel entonces cuando salió como una novedad. Para ellos era el fin del mundo. Y es que los creacionistas tienen mucha fe y los evolucionistas solo tienen pruebas. Cuando Darwin nos explicó que los humanos venimos del mono, dejó liada una súper gorda, muy gorda, pero también muy divertida, pues visto con la distancia, ¿no?, de este siglo XXI. O sea, cuando se montó en Oxford aquel debate que abre esta historia, pues hace 7 meses que ya se había publicado el origen de las especies, y en Inglaterra pues ya eso, algunos estaban ya muchos de los nervios, estaban muy estresados. Así que a los que defendían que Dios creó el mundo en 6 días les enfermaba oír que los humanos, como todo bicho viviente, pues somos producto de la evolución. Y bueno, ya los científicos, sin embargo, lo que les enfermaba era que les contaran pamplinas bíblicas sin pies ni cabeza sobre barro y costilla. Que visto así... Para no correr el riesgo de hablar de oídas, pues conviene recordar lo que dice la Biblia sobre este asunto, ¿vale? En el Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, dice: formó Dios al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida. Vale. Si ahora saltamos el versículo 21 del mismo capítulo de Génesis, ahí dice esto: hizo Dios, le puso esta voz ronca de camionera. Perdón. Hizo Dios caer sobre Adán un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar la carne, y de la costilla formó Dios a la mujer. Y Adán exclamó: ¡oh! Esto sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Visto desde el punto de vista, en verdad, sí, esa es una frase machista, por cierto. Pero bueno, hoy en día las mujeres nos quejamos más por otras cosas. En fin, esa era prácticamente la única verdad aceptada, y cuando apareció Darwin con sus teorías evolucionistas, a los fanáticos pues ya se les subió el azúcar y empezó el debate. Desde principios del siglo XIX, antes de que Darwin publicara su teoría, ya había un debate extendido entre biólogos. O sea, se empezaban a plantear lo que llamaban la transmutación de las especies. Es decir, que los fósiles estaban empezando a dar más explicaciones que la Biblia, y cada vez había más pruebas de que los animalitos de la Tierra pues habían ido evolucionando a lo largo de los milenios. El obispo de Oxford, un tipo muy bronquista llamado Samuel Wilberforce, enseguida sacó, es que me encanta decir así todo muy English, pues este señor enseguida sacó las uñas, ¿no?, y empezó a soltar sermones dominicales contra esas paparruchadas supuestamente científicas. Y en estas andábamos cuando en 1859, lo que están escuchando de fondo es a Angus intentando meterse debajo del sillón. Y él se piensa que todavía es un cachorro y no se da cuenta de que él piensa pasar por un hueco de 12 centímetros su gran cuerpo enorme de 30 kilos. Pero bueno, la ciencia. Angus, con tu cabeza me estás levantando del sillón. Ay, perro del carajo. Yo lo adoro, pero, en fin, no es oportuno, precisamente. Bueno,
A lo que estaba diciendo, estamos ya en 1859, que es cuando Darwin publicó El origen de las especies, y bueno, pues ya surgieron ya partidarios y detractores, unos más apasionados que otros, y bueno, y por supuesto pues el obispo de Oxford se puso ya fuera de sí, como una banshee gritando. En el otro extremo se situó el científico Thomas Huxley, al que llamaban el bulldog de Darwin, porque prácticamente lo defendía a bocado. Pero había de todo en los dos bandos, obviamente. O sea, hubo teólogos liberales que se atrevieron a plantear que en este asunto de la creación habían cosas que no habían quien se tragara, de la misma forma que hubo científicos que defendieron pues la versión bíblica también. Sea como fuere, la discusión fue subiendo de tono en tertulias, púlpitos y sociedades científicas, y alguien planteó organizar una reunión pública pues para debatir sobre el asunto. Así fue como se celebró el que ha pasado a la historia como el debate de la evolución en Oxford en 1860. Darwin no acudió porque estaba malito y estuvo ya de por sí de todos modos muy bien defendido. Al margen de ese episodio inicial pues de Robert Fitzroy, el comandante del Beagle agitando la Biblia así, ¿no?, como un poseso sobre su cabeza, reclamando que se creyera en Dios y no en el hombre, pues la principal batalla dialéctica se dio entre el obispo de Oxford, que era un creacionista, y el biólogo Huxley, que era un evolucionista. Y cuentan que en aquella atestada sala de Museo Universitario de Historia Natural se produjo el momento más violento cuando el obispo pretendió hacerse el graciosillo y le preguntó al biólogo si él descendía del mono por parte de madre o por parte de padre. Y Huxley respondió que prefería descender del mono antes de un hombre como el obispo. Aquel debate, la verdad que solo fue el principio, la verdad que había que tener una cámara para verlo. Los creacionistas siguieron atacando sin pruebas las teorías evolucionistas, y los evolucionistas no paraban de disparar pruebas contra las fantasías creacionistas. Así que el transcurrir de los años siempre ha jugado a favor de la evolución, porque cuanto más tiempo pasaba, pues más se afinaba la ciencia, más avanzaba la tecnología y el conocimiento humano, pues más se desarrollaba la antropología, la biología, la paleontología, la geología, la zoología, y bueno, y frente a todas las pruebas pues ya acumuladas por las distintas disciplinas científicas estaban los detractores de Darwin, que seguían encasquillados en su verdad improbable, en que Dios hizo al hombre del barro y a la mujer de una costilla del hombre, y ya está, y se acabó. Y de ahí que no se bajaban de la burra que eso era misa. Era inevitable que, ya metidos en el siglo XX, las teorías evolucionistas llegaran a las escuelas de la mano de los maestros de ciencias naturales, y bueno, y fueron entrando en las aulas poquito a poco, dependiendo del valor que les echaran los profesores, para decirle a los niños eso de que los humanos han evolucionado a partir de los monos, ¿no?, de los primates. Cuando los defensores de la creación divina ya se quisieron dar cuenta, las teorías evolutivas de Darwin ya eran materia educativa obligatoria prácticamente, y en algunos lugares hicieron lo único que se les ocurrió. Pues lo único que se les ocurre en estos casos, que creo que ya hemos aprendido que es lo que siempre hacen en toda la historia, que es prohibirlo. Muy bien. Atentos a la orden que se publicó en un estado de la América Profunda en 1925, ¿vale? En Tennessee concretamente, y se declaró ilegal en todo establecimiento educativo la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la divina creación del hombre, tal como se encuentra explicada en la Biblia. O sea, y declaraba igualmente ilegal reemplazar eso de la creación por la enseñanza de que el hombre desciende de un orden de animales inferiores. Seguro que hubiera bastado mirar al que redactó la prohibición para comprobar que lo del mono tenía que ser verdad, o sea, por narices. Pero bueno, hubo un profesor de Dover, un pueblo de Tennessee, un joven maestro de 24 años llamado John Scopes, que se negó a acatar la prohibición y dedicó una clase monográfica a enseñar a sus alumnos la teoría de la evolución. El profesor solo explicó en clase que la historia bíblica no debía ser tomada de forma literal, porque la vida animal sobre la Tierra había evolucionado a través de un largo y complejo proceso de desarrollo celular. Lo hizo aposta, ¿vale? Sabiendo que se iba a liar bien parda, pero bueno, tenía que hacerlo para montar un pollo y que la historia pues trascendiera más allá del pueblo de Dover y más allá del estado de Tennessee. Y tal y como estaba previsto, pues se fueron a por él, lo acusaron de desmoralizar la paz y la dignidad del estado, bla bla bla. Y el que redactó esta acusación no descendía del mono, descendía la verdad que de un mosquito soquete, pero bueno,
aquella rebeldía del profesor desembocó en lo que se llamó el juicio del mono y que el profesor perdió en primera instancia. Así que bueno, tuvo que pagar $100 la multa, pero la publicidad del caso hizo mucho daño a los creacionistas. Alguien, la verdad es que podría pensar, bueno, vale, eso fue en 1925, ya está, ya pasó. Pues no, vale, pues no, porque en pleno siglo XXI, concretamente en el año 2005, con la evolución de las especies ya más que absolutamente, totalmente demostrada, hubo otro juicio del mono, señores, y esta vez en Pensilvania. Resulta que en una escuela de ese estado, los creacionistas estaban volviendo a meter en las esponjosas mentes infantiles el creacionismo, pero disfrazado de una cosa que ahora llaman teoría del diseño inteligente. Vale, una careta que le pusieron en los años 90 a la fábula del barro y la costilla, pero como yo no hay quien se la crea, pues tiene que justificarla de otra manera. Pero bueno, no merece la pena entretenerse en resumir qué es eso de que el mundo es producto del diseño inteligente de Dios, porque bueno, hasta los que se lo han inventado se han hecho un lío indescifrable con la explicación. Lo importante es que un juez federal dio la razón a 11 padres que denunciaron a la escuela de Pensilvania que estaba volviendo a meter el creacionismo en las aulas y bueno, el magistrado echó una tremenda bronca en la sentencia a los creacionistas demandados, llamándolo poco menos que hipócritas por intentar ocultar sus convicciones religiosas bajo un maquillaje hiperridículo y palabrería moderna. El juez fue muy duro porque sabía que al menos 30 estados estaban pendientes de que la sentencia fuera favorable a los creacionistas para empezar a entrar a saco en las escuelas. Y aquel plan de 2005 se fastidió completamente, pero no se rinden ni paran de dar la matraca, Aunque no pueden evitar la enseñanza de la evolución de las especies, hay constantes intentos en distintos lugares de Estados Unidos de colocar el cuento de la creación de una enseñanza al mismo nivel que la evolucionista. Porque para ellos, para los creacionistas, la única verdad es que Dios hizo un monigote de barro, que luego le arrancó una costilla al monigote y salió Eva. Y luego ya, que si una cenita, que si un vinito, que si una manzanita de postre, y ¡ala! Ahora somos más de 7.000 millones de humanos sobre un planeta que se fabricó en menos de una semana. Así, a lo tonto. Y uno de los asuntos que más altera a los creacionistas, incluso mucho más que cuando les mientas a Darwin, es el tema de los dinosaurios. Ay, Dios mío, esto no les cuadra, no les cuadra. Cuando se les explica que está demostrado científicamente que los dinosaurios habitaron la Tierra hace 100 y pico millones de años, ellos dicen imposible, aun cuando están los fósiles en su cara. Para ellos es imposible, porque Dios creó el mundo hace menos de 6.000 años y los velociraptores, los iguanodontes, también son criaturas de Dios. Pero entonces, Noé también lo subió al arca, ¿verdad? Y a esto responden los creacionistas, manzanas traigo. En fin, que como diría Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto. Ya está. En los cementerios judíos, los años de los fallecimientos escritos en las lápidas nada tienen que ver con el calendario gregoriano, ¿vale? Ahí pone, por ejemplo, fulanito fallecido en 5.620 o en 5.745 o en 5.760. Y esa es la edad que tenía el mundo en el momento de la muerte y desde que su Dios creó supuestamente todo este tinglado. El año 2019, en el año 2020... por ejemplo, es el año 5780 de la creación. Vale, las preguntas que se plantean son miles, pero nos vamos a conformar con hacernos solo un par de ellas. O sea, primera, ¿de dónde salen esas cuentas? Pues yo qué sé, porque sumando lo que dice la Biblia, porque en ella se dan las edades de todos los protagonistas, o sea, si ahí se dice que Adán vivió 930 años, Set 912, Matusalén 969, que de Adán el diluvio pasaron 1.600 y pico años, otros 1.000 y pico hasta el Éxodo, pues resulta que sumando, los creacionistas han fijado la edad de la Tierra en el momento de poner punto final a este libro, en 5.778 años. Y esto no es ningún chiste, o sea, así está recogido en el Génesis, capítulo 5 del versículo 1 al 31, por si no lo saben. Pero los creacionistas, tan abiertos ellos, porque son muy abiertos, también aceptan de vez en cuando alguna revisión. Y algunos han consentido en retrasar la antigüedad
del planeta Tierra, pues como mucho, tirando a la larga, a 10.000 años. Pero no rebajan ni uno más, o sea, 10.000 justos ahí, pacatán. Y en segunda cuestión, ¿qué pasó por sus cabezas cuando empezaron a encontrar enormes huesos del todo desconocidos? O sea, dientes enormes, vértebras como sandías, restos que no encajan con ningún bicho conocido. Bueno, si esos huesos aparecieran en territorios lejos de cristianos y judíos, pues ellos darían por hecho de que pertenecerían a dragones. Pero en Europa solo tuvieron que abrir la Biblia para encontrar la respuesta. Génesis, capítulo 6, versículo 4, ahí dice que en la tierra habían gigantes. Luego, si aparecía un fémur kilométrico, no era de ningún bicho desconocido, sería de un gigante. Así que cada vez que en los siglos XVII en los siglos XVII se encontraba un fósil muy grande, pues ya le daba 1000 vueltas porque en sus mentes no entraban los dinosaurios, ni mucho menos los imaginaban sobre la Tierra millones de años atrás. Si la única verdad aceptada era que Dios había inventado el mundo hace 5000 y pico años, ningún bicho viviente pudo correr sobre la faz de la Tierra antes que ese momento porque evidentemente la Tierra no existía. Y ocurrió que a finales del siglo XVII se hallaron en una cantera de Inglaterra unos testículos fosilizados, descomunales, o sea, enormes, mucho más grandes de los que se están imaginando, créanme. O sea, más de medio metro vistos de frente. El primero que los estudió fue el reverendo Robert Plot, después de cavilar mucho y de que aquello no le encajara con ningún bicharraco. Pues después de eso el Señor concluyó, apoyándose en el texto sagrado, que ese par de testículos gigantescos solo pudo llevarlos, obviamente, uno de esos gigantes que menciona la Biblia. Y ahí quedó la cosa. Pero pasaron 100 años y otro investigador, Richard Brooks, documentó gráficamente esas supuestas criadillas petrificadas, dibujándolas y adjudicándole un nombre científico. Y lo llamó Scrotum humanum, siguiendo las normas de la nomenclatura binominal que estableció el naturalista Carlos Linneo. Así que tenemos el scrotum como nombre genérico de esa útil envoltura testicular de la especie Humanum de la familia de los gigantes. Está claro, puesto que acabó borrado del mapa científico porque, los gigantes no existen, pero Brooks pasó a ser el primer naturalista en poner nombre científico a un fósil de dinosaurio, pese a que aún desconocía que eso era un dinosaurio, que no eran unos testículos y que ni mucho menos eran de un gigante. El scrotum humano era en realidad el extremo inferior del fémur de un bicho muy grande al que después llamaron Megalosaurus. De partes. Pero como esto de razonar no va con los creyentes acérrimos, si alguien se da una vuelta por Petersburg, una ciudad de la América más que profunda, honda, en el hueco, en el estado de Kentucky, eviten ir al Museo del Creacionismo, sobre todo para no tirar los $30 que cuesta entrar, porque no hay museo en el mundo con más idioteces juntos. En la entrada recuerdan con un cartelito que se ingresa en un recinto cristiano y que se debe guardar el debido respeto, pero bueno, la risa se escapa cuando se ve a Adán y Eva entre tiranosaurios y diplodocus. Porque el quod natura non dat salamanticat no prestat, esto es latín. Los creacionistas sencillamente, no piensen que estaba yo hablando otro idioma, ¿vale? Bueno, más o menos. Los creacionistas sencillamente se han quedado en los picapiedra. Si ellos tenían en la caseta del jardín un dino en vez de un perro, eso va a misa. Ay, hombre, ya no sé, tanta teoría evolutiva y tanta tontería, yo... Ay. En serio, es más, sí, es dinero perdido, pero solo por cuestión de reírse, la verdad es que vale la pena, porque pasas un día maravilloso. Pues ahí los dejo. Espero que les haya gustado. Un saludo, hasta mañana.